Bueno, ¿de dónde puede proceder el dinero? Pues hay una denuncia pública de una persona, además, que es una empresaria, que se autoinculpa de un delito cuando hace esa denuncia de haber llevado, Ana Samboal, al menos en 2 ocasiones, 45.000 euros cada una de esas 2 ocasiones a la sede nacional del Partido Socialista. Se lo ha dicho a la Guardia Civil, se lo ha dicho al juez y hoy le han llamado al Senado para que lo ratifique. El personaje, esta señora se llama Carmen Pano. Hay tanta gente que conviene situarla un poquito. Está investigada por la trama de los hidrocarburos. Tenía una empresa que se llamaba Have Got Time, que para que nos situemos es la que compró el chalet en la Alcaidesa, en Cádiz, que había elegido el ministro Ábalos. Dijo, este me gusta, y entonces Koldo dice, este es el que le gusta al ministro. Lo compran y José Luis Ábalos lo disfruta. ¿Cómo? En alquiler con opción a compra. ¿Cuánto pagó de alquiler? Pues según ha dicho Ábalos, solo 7.500 euros. ¿Cuál es la conexión entre Carmen Pano y José Luis Ábalos? Pues su hija, Leonor Pano, que también está investigada por la trama de los hidrocarburos, era la pareja de Víctor de Aldama. Recordemos que la trama de los hidrocarburos buscaba, al parecer, presuntamente, eso se está investigando, permisos en el Ministerio de Medio Ambiente para importar crudo a España. Lo vendían ese crudo y cuando llegaba la hora de pagar el IVA, por eso sale todo a flote, desaparecían las empresas. Es la trama multimillonaria que está bajo investigación y de la que no se filtra absolutamente nada. ¿Qué es lo que cuenta Carmen Pano? Pues declara que una persona a la que no identifica lleva dinero al despacho de Víctor de Aldama en la calle Alfonso XII de Madrid y él le dice que lleve, porque no tiene tiempo, ese dinero a la calle Ferraz. Son 90.000 euros lo que lleva en 2 bolsas, según ha declarado Carmen Pano, a la calle Ferraz de Madrid. Ha identificado a un testigo, al chofer, aunque hay distintas fuentes que dicen que alguien identificado es un empresario y no era realmente el chofer. En fin, eso está bajo investigación todavía. Ella hoy ha llegado al Senado y, por no perjudicar el derecho a su defensa, ha dicho que no iba a declarar absolutamente nada. Pero dice 2 cosas cuando se la pregunta. Le preguntan, ¿se ratifica usted en esa declaración de que ha entregado 90.000 euros en la sede del Partido Socialista? Y dice, primero, no puedo declarar porque las 2 tramas, y es la de las mascarillas y la de los hidrocarburos, confluyen aquí. 2, se ratifica en esas declaraciones. Me ratifico plenamente en las 2 declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. No obstante, se trata de investigaciones que continúan en curso y que se hallan íntimamente ligadas. Nos explicabas, Irene, que no solo está la declaración de esta empresaria que dijo, o que dice, y que ha ratificado hoy en el Senado, que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del Partido Socialista, sino que también hay un testigo que ratifica que él la llevó, hizo el trayecto hasta la sede del Partido Socialista, y nos decías que se ha estado buscando una serie de pruebas que podrían demostrarlo, por ejemplo, cámaras. Las calles están plagadas de cámaras, balizas y demás. Y la pregunta que se ha quedado en el aire, que nos vas a responder ahora, es si de alguna manera se puede recuperar toda esa información que supondría ya una prueba definitiva de que por lo menos estuvo en el día que ella dice delante de la sede del Partido Socialista. ¿Se puede recuperar? Pues es muy complicado, sobre todo el tema de las cámaras, pues porque suelen borrarse, pues porque las cámaras, estamos buscando unas imágenes de hace 5 años, que es bastante complicado por mucho que haya cámaras en la calle. Y luego, pues para ver el posicionamiento de las antenas, de los móviles, alguna cámara de la calle que yo que sé que pueda guardar todavía las imágenes, se necesitaría una autorización judicial y sería pues la autoridad competente, pues policía o quien designe el juez, el que sea capaz de recabar esta información. Pero la pobre Carmen Pano no va a poder recuperar esta información. Bueno. Además de que le quitaron los teléfonos móviles, entonces, porque eso se intervino. En la causa de los hidrocarburos, ¿no? Y entonces no guarda ningún mensaje y dice que, bueno, como ella estaba entregando dinero en efectivo, pues que tampoco quiso dejar ninguna prueba ni rastro. Sí que ratificó ante notario su testimonio. Te di paso ya, Mariano, que creo que querías preguntarle, pero claro, decimos, la justicia le da credibilidad. Entiendo que, entre otras cosas, porque cuando ella dice yo llevé dinero a la sede del Partido Socialista, se está autoinculpando de un delito.
Eso es, y es un poco complicado la situación en la que ella está por un fraude millonario de IVA investigada en la Audiencia Nacional, que encima se quiera echar delitos encima y que encima acuda a la sede de la cúspide de la justicia, que es el Tribunal Supremo, a decir que ella cometió un delito de entregar un dinero en efectivo en negro, cuando las leyes últimas antifraude, que precisamente hizo el Partido Socialista, dicen que no se puede entregar más de 1.000 euros sin justificar en efectivo, y ellos entregaban sobres, y también si nos queremos a Carmen Pano, pues se recibían bolsas. Mariano. Una incógnita, Irene, es hasta qué punto la trama hidrocarburos, que es una trama delictiva, en fin, mucho más que al por mayor. Con cantidades muy millonarias. Efectivamente, y además un fraude tremendo al IVA, etcétera. Con el caso que primero llamamos Coldo, después Ábalos y después Cerdán. Pero es muy significativo, efectivamente, esa correlación de la nomenclatura. De las tres maneras, hasta qué punto hay conexiones o no, y hasta qué punto la investigación judicial lo va a determinar. Evidentemente, Carmen Pano podría ser uno de esos puntos, es decir, una persona que está en la trama de hidrocarburos, pero que al mismo tiempo hace pagos en Ferraz, cosa que se ridiculizó mucho en su momento, pero que efectivamente, lo visto, por ejemplo, en la cuestión de las mordidas de Santos Cerdán, que el informe de la AUCO del 12 de junio puso sobre la mesa, pues ya es más difícil ridiculizar esa acusación que hizo, ¿no? La adversaria. Y es que además Carmen Pano no solo habla de las bolsas, o sea, también está la conexión de que ella dice que el empresario Víctor de Aldama le dijo que había que pagar al ministro como una dádiva, una contraprestación por recibir esa licencia de los hidrocarburos, y que había que buscarle una casa para pasar el verano. Y de ahí nace la famosa casa de la alcaidesa, que ellas compran a través de su empresa, a través de Have Got Time, que era una de las comercializadoras de Villafuel con la que conseguían hacer este fraude, y se la dejaron a Ábalos con nadie ha reparado en ello, es un alquiler con opción a compra, es decir, Ábalos iba pagando el alquiler y en un momento dado se quedaría la casa cuando ya no estuviera en política, que es la misma que hizo Santos Cerdán con su ático, y se quedaría esa casa que de primeras le facilitaron estos empresarios a un precio más reducido. Las cosas se tocaron, Ábalos se empezó a fundir el dinero y al final acabaron desahuciándole de esa casa. Y luego la famosa fontanera de Ferraz, Leire Díaz, en el audio que revelaron los compañeros del Confidencial, ella lo que hace, está hablando con empresarios de la trama de hidrocarburos, en concreto con Alejandro Hamlin, si no recuerdo mal, y le está ofreciendo favores de altas instituciones porque, entre otras cosas, este señor tenía deudas con la Hacienda Foral de Navarra, Santos Cerdán, evidentemente, que ahí también digamos que vuelven a confluir. Bueno, la investigación judicial lo tendrá que determinar, pero ahí de nuevo vuelven a confluir. Es muy curioso también esto que decíamos, cosas que se ridiculizaban en su momento y que luego han ido adquiriendo carta de naturaleza. A mí gente en el Partido Socialista o en el Gobierno me ha reconocido que, visto lo visto después con el informe de la AUCO, pues el papel de Leire Díaz, evidentemente... Que no era una militante, como dice, que pasaba por allí. Mucho más sentido. Porque, Irene, el objetivo, todo evidentemente bajo investigación y por tanto todavía supuesto, era que estos empresarios regalaban dádivas, la casa que podían disfrutar, el dinero y demás, insisto, todo supuesto, para intentar agilizar la concesión de las licencias que les permitieran operar con los hidrocarburos, ¿no? Sí, operar y gracias a las leyes del Gobierno, pues operar con comercializadoras que las dejaban dormidas, que solo duraban 6 meses, y gracias a eso conseguían llevarse el dinero fuera de España y evitar el pago de IVA, porque el Gobierno permitió que se pagara a partir de los 6 meses. Entonces, como estas empresas desaparecían, ellos conseguían evadir. Pero es que luego también llama la atención lo que decía de la fontanera, porque la fontanera se acercaba a estos empresarios del sector de los hidrocarburos, que son ricos, que están en una situación judicial delicadísima, jugándose delitos muy gordos, y les ofrecía abogados, les ofrecía beneficios en la Fiscalía. Pues yo entiendo que la cloaquilla de Santos Cerdán quería y tenía mucho interés en estas personas que, como hemos dicho... No abuses, que hemos empezado diciéndole que a cuchillo y se lo ha tomado al pie de la letra. Más, que es importante, que se nos ha olvidado, en esa reunión
Además, claro, lo que a cambio pedía la fontanera de Ferraz, la conseguidora de Ferraz, era información sobre uno de los mandos de la UCO. Claro, para desacreditar todas las instituciones que están investigando la presunta corrupción, la Guardia Civil, la Judicatura, incluso la prensa. Hablabais antes de impunidad, yo creo que es una palabra que retrata bastante bien, ¿no? Todos estos hechos presuntamente delictivos emanan de nuevo de una serie de sujetos que se han llenado la boca de separar el poder político del poder económico, de gobernar desde la democracia y desde el poder político al poder económico, que el poder económico no se desboque. Bueno, vemos que lo que hay es indicios, e indicios sólidos de lo que ha habido es una simbiosis tóxica, espuria, corrupta entre el poder económico y el poder político. Tú lo decías, José Luis, en un programa reciente, capitalismo de amiguetes, ¿no? En otrora famosa fórmula. Exacto, que no, la frase no es mía. De hablar de capitalismo de amiguetes. Hoy, claro, no hablan de capitalismo de amiguetes porque se lo tendrían que atribuir a ellos mismos. Yo, Irene, lo que quería decir, efectivamente, un poco al hilo de lo que explicabas, es que, claro, este tipo de declaraciones, que son diligencias de investigación, claro, si no tienen una corroboración con algún elemento más objetivo, ¿no? Porque efectivamente puede llegar a ser una prueba, simplemente una declaración, pero claro, una persona que por mucho que ella esté investigada y se autoinculpe de alguna serie de hechos que pueden ser delictivos, que van en perjuicio de sus intereses, eso por sí solo quizás hay que complementarlo con alguna otra cosa, ¿no? Por eso el asunto de las cámaras que citabas, y es ciertamente complicado recabar esos elementos objetivos 5 o 6 años después, para que además de la declaración de esta señora, pues haya algo más que corrobore de carácter objetivo, alguna corroboración periférica de carácter objetivo que refuerce su declaración, ¿no? Eso lo ves complicado. Sí, pero lo que ha quedado claro la última semana es que en Ferraz había muchísimo dinero en efectivo. Entonces, Carmen Pano, que haya llevado dinero en efectivo a Ferraz y que Ferraz pagara los gastos pues a altos cargos, a Ábalos y a todos en sobres de dinero, es que lo hemos visto con nuestros propios ojos. Claro, y es que además es verdad que estos son muchas piezas de un puzzle, pero las fechas coinciden. No, pero sí, y además sin justificar. No solo la cantidad, sino las fechas. Ayer Álvaro Nieto nos decía las imágenes que publicaba de Objective con cantidades de dinero muy importantes en billetes de 50 escondidas, en papel verde de celofán, en una caja y demás. Esas imágenes son de un mes después, exactamente un mes después, un poquito menos, de la supuesta visita de Carmen Pano a la sede del Partido Socialista. Gloria. No, bueno, es que coinciden las cantidades y coinciden los tiempos. Y sobre todo, ¿qué es lo que estamos diciendo? El dinero que se estaba gastando en efectivo tenía que tener un origen que no se ha podido justificar. Y por lo tanto, si coincide una cosa con otra, bueno, pues de momento esto es un puzzle muy complejo, porque además este es el caso que tenemos todavía más secreto, que prácticamente no hay filtración ninguna, sí, pero que todos sabemos que es el más complejo, porque además hay peticiones de información a terceros países. Por lo tanto, aquí se va a dilatar muchísimo en el tiempo, pero además es que se está llevando con escrupuloso secreto. De momento no podemos hacer nada más que conjeturas que estamos viendo que cuadran cosas en un puzzle complejo, pero que las fichas entran. Claro, es que quizá deberíamos haber empezado, de hecho, por ahí, Gloria. Esta es una causa totalmente distinta a la de Ábalos, tan distinta como que está en tribunales diferentes. La causa de los hidrocarburos se está siguiendo en la Audiencia Nacional, la causa, en este caso concreto, del patrimonio personal de Ábalos se está siguiendo en el Tribunal Supremo y es el juez Leopoldo Puente. Pero es verdad que siempre se ha dicho, lo apuntaba Mariano, que en esta otra causa, la de la Audiencia Nacional, la de los hidrocarburos, es donde estaría, hay que hablar en condicional todavía, digamos que las grandes mordidas, las cantidades millonarias que supuestamente, entre otras cosas, está buscando el otro juez, el del Supremo, en el caso del patrimonio de Ábalos, ¿no? ¿Cómo va esa instrucción, la de la Audiencia Nacional? Porque es especialmente compleja, como apuntaba Gloria. Sí, bueno, aunque sean procedimientos diferentes, están muy conectados porque está Víctor de Aldama en varios de ellos, al que la Guardia Civil señalaba como el nexo corruptor, como el empresario que tiene los contactos con el Partido Socialista para que se aceleren proyectos, pues un comisionista de turno que se ha atrevido a hablar y a decir que, mira, que entregó dinero a Ferraz y personas, sus colaboradores, también entregaron dinero a Ferraz. Pero si me hablabas de la causa de los hidrocarburos, claro, ¿no? en la Audiencia Nacional, que sí, esa es especialmente lenta, sí, especialmente secreta,
lenta, Muy lenta. y no sabemos cuánto le queda a esa instrucción. Prácticamente de ahí no hay filtraciones porque tampoco toca muy de lleno a lo que es el Partido Socialista, toca a un grupo de funcionarios, pues a Teresa Rivera, a Reyes Maroto, que en ese momento eran las ministras de Industria, de Turismo y tal, y sobre todo la de Transición Ecológica. La de Industria y la de Transición Ecológica eran las encargadas de otorgar estas licencias con las que se conseguía defraudar. Entonces, pues es muy raro que salpique algún ministro, pero yo la información que manejo es que en breve va a salir algún ministro ofreciendo a estos empresarios imputados colaborar con la administración. No solo hay una aldama. O sea, para aligerar esas licencias, ¿no? No, además hay otras maneras que son las que se están investigando, los viajes que se hacían, hay numerosos viajes, no solamente lo que aparentemente podríamos imaginar, Venezuela, donde es el origen, no estaría el origen del hidrocarburo, sino donde luego se depositaba y se blanqueaba el dinero en la República Dominicana. Eso se está investigando, los viajes de avión de determinadas personas que están, si no estaban en el gobierno, desde luego estaban muy vinculados y al máximo nivel, es decir, que nos podemos llevar algún susto teniendo en cuenta que no nos gusta, o sea, que a los ciudadanos no nos gusta esto. Es decir, esto de la corrupción es una cosa ya muy pesada, pero además cuando estamos viendo que es sistémica dentro de las formas con las que llegó este gobierno, que vino pues a limpiar lo que supuestamente había hecho otro partido, pero es que entraron a saco desde el minuto cero en la Secretaría de Organización, en el Ministerio con más presupuesto. Es una cosa muy escandalosa y casi a veces dices, prefiero ni saber, porque lo de los hidrocarburos... No, tenemos que saber, Gloria. Tremendo, tenemos que saber. Prefiero ni saber, claro, es ironía. Es ironía, evidentemente, hago así, porque... Es que claro, es que es tremendo, o sea, tremendo. Eso, el día que se sepa, es, bueno, pues, ¿cómo es? El asalto, la cueva de Alibaba, que te metes ahí y te salen 40 ladrones. Es que es brutal lo que puede salir de ahí. Estamos hablando de presunto blanqueo de capitales, de delitos contra la hacienda pública. No, pero sobre todo de cantidad. Sí, de cantidad, de las grandes cantidades. Muchísimo dinero, muchísimo. Y de cómo la corrupción detrae ingentes cantidades de dinero público para todas las necesidades que hay. Y yo me pregunto, ¿y los herederos del 15M? Es decir, no solo este gobierno, que efectivamente Pedro Sánchez venía a regenerar la democracia, el Partido Socialista, ¿no? El Partido Popular responsable de título lucrativo, una serie de pagos a título lucrativo, acordados de esa fórmula, ¿no? En un pueblo de Madrid, y había corrupción, el Partido Popular no ha sido ajeno desde luego a la corrupción. Pero los herederos del 15M, ¿no? Que vienen a regenerar la política, ¿no? No nos representan un discurso impugnatorio, destituyente, que es de toda esa gente. Unos están en las poltronas, ¿no?, asumiendo una responsabilidad colegiada, porque un gobierno es una responsabilidad colegiada, claro. No se puede repartir responsabilidades. No, nosotros no. Bueno, ustedes no, pero ustedes son responsables porque sigue manteniendo el gobierno. Y otros están en la oposición, pero salvando con sus votaciones, ¿no?, al gobierno más progresista, que yo no veo dónde es progresista, porque no puede sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, no puede llevar a cabo políticas ni de justicia social, hablar de justicia social, de bien común, de interés público, de defensa de lo público. Con todos estos casos parece un chiste, ¿no? Un chiste de muy mal humor, ¿no? Pero claro, yo me pregunto de toda esta gente, ¿no?, ¿qué es de su credibilidad? Es que el principio de contradicción ha saltado también por los aires, ¿no? La credibilidad, decir, bueno, pero eso las mínimas formas. Pues eso se traduce, la respuesta a esta pregunta que estás haciendo, en votos. En las encuestas se está traduciendo, encuestas, claro, porque es decir, están pulverizados, es que la credibilidad la han perdido. El Partido Socialista yo creo que tiene un voto fiel absolutamente. No, bueno, pero yo creo que Gloria, no soy exegeta de Gloria, pero creo que se refería a su mago. Sí, a los herederos del 15, es mi pregunta. A los que tú te referías. Pero hay paso comunicante en bloque. Sí, pero fíjate, yo no estoy tan segura de que el suelo del Partido Socialista, que lo tiene, evidentemente, sea el que vaya a resultar en votos o el que puedan estar dándonos las encuestas. Hay una correlación muy importante. Desde la izquierda, que se está hundiendo, está pudiendo ir al Partido Socialista porque se sienten incapaces, y no hay tampoco un partido que se defina de centro-centro. Tenemos un partido de centro-derecha y tenemos uno de derecha, pero esa correlación se está produciendo, y sí que votantes del Partido Socialista están dando un crédito a lo que está proponiendo el Partido Popular, que es la manera con la que ha ganado el Partido Popular, ensanchándose por el centro. Bueno, vamos a verlo. Las encuestas me fío poco. Kiko Llaneras en el país hace
parecido un artículo bastante interesante. De tu amigo Tezano. Hablando de manera destructiva, pero muy acertada del CIS como... Bueno, No eso sé lo en qué podríamos- momento nos eso hemos... lo podríamos hacer todos aquí. No sé en qué momento la conversación ha derivado en el análisis de las encuestas, Ha sido él. pero me gustaría... Me preguntaba por la credibilidad de los actores. Me gustaría políticos. retomar, aprovechando que está además con nosotros Irene, claro, estamos hablando de cantidades millonarias que se habrían defraudado, de mordidas para algunos políticos para aligerar la concesión de algunas licencias en un negocio multimillonario. Y la pregunta es, hablamos de tanto dinero que se habría perdido, que se habría detraído del erario, pero la sospecha es, lo que se investiga es una cuestión de puro enriquecimiento personal de todas esas personas que han ido apareciendo o de algo más. Es decir, en lo que hasta ahora siempre ha sido los casos de corrupción, de financiación ilegal en nuestros partidos, siempre ha sido grandes cantidades de dinero de las que se pierde por el camino algo, que se quedan las personas que están de por medio, pero que las grandes cantidades van al partido. ¿Lo que se investiga es algo así o solo el enriquecimiento personal de todas estas figuras que van apareciendo? Pues se investiga, por supuesto, a los que están imputados, investigados, ahora desde que se cambió el término, pero hay que empezar porque el caso Coldo empieza por las mascarillas, que estamos hablando pues, de unos poquitos de 53 millones adjudicados en contratos públicos y 5 millones de mordidas. Después el caso salta a hidrocarburos, ahí ya tenemos 182 millones de IVA defraudados de Víctor de Aldama. Víctor de Aldama se ve en ese berenjenal y dice, oye, cuidado, sacarme de la cárcel porque yo ahora voy a contar todo lo de las constructoras, que es la nueva pieza separada del Tribunal Supremo, que ahí tenemos otros tantos millones en los que aparece un nuevo actor, que es Santos Cerdán, que está en la cárcel por algo, y ese algo es porque hay pruebas fehacientes y hay indicios sólidos de que ese señor tiene que estar en la cárcel porque era el número 1 de la organización criminal en cuanto a los contratos de mordidas. Entonces, lo que vemos es un entramado todo para financiar al PSOE, con la Aldama diciendo que tiene pruebas de esa financiación ilegal, todo a costa de adjudicaciones públicas que se han pagado con el dinero de todos los españoles de nuestros impuestos. Una cosa más, bueno, acabo de decir una cosa más, otra cosa más, Irene, y te libero ya. Es que acabas de mencionar a Cerdán y tú hoy en OK Diario has hablado con Ábalos. Ahora mismo, ¿cuál es la relación entre ambos? Porque de esa relación puede depender también buena parte del caso y de lo que podamos llegar a determinar que fue el caso. Bueno, yo hablo prácticamente a diario con Ábalos y con Coldo y bueno, ellos siempre se han mantenido en que, pues, que les da muchísima pena, que les parece desmesurado lo que le hicieron a Santos Cerdán, que no es justo que él esté en la cárcel, que no es el cabeza de turco de la historia y bueno, pues que la decisión que tomó el juez Leopoldo Puente cuando el fiscal pidió su ingreso en prisión el pasado 30 de junio, que no debería haber sido esa, y les da muchísima pena que su compañero de batallas y uno de los integrantes del Peyot, digamos, sí, cuanto menos amistosa. Un poquito de pena y un Sin poquito embargo, de, y un poquito de no miedo está claro. también, porque Sin embargo, no está claro que la aquí cosa se haya complica. una comunión de intereses a la hora de defenderse. estrategia judicial Eso común es. entre los no, tres. sí, sí, No, sus no, no. abogados, No, no, Creo que la haya, sus abogados se reúnen asiduamente, tanto la abogada de Coldo como los dos abogados de Jacobo Teijelo, Benet Salellas, abogado independentista, el otro abogado puesto por la cloaca de Santos Cerdán, Leticia de la Hoz también se ha reunido, lo publiqué yo la semana pasada y creo que ese ha sido también el motivo por el que ha habido mucha más tensión con el abogado de Ábalos, y es porque Ábalos se fue solo a reunirse a altas horas de la noche, a las 8:30 de la tarde, después de salir del Congreso, con la abogada de Coldo, que cuando uno tiene que confiar en su defensa, no en la defensa del compañero. Y ellos están, creo que están conectados. Aníbal ahora se ha caído de toda la conexión, pero los otros ¿Y cómo te lo ha tres siguen. explicado Ábalos? ¿Cómo te lo ha explicado? Puesto que hablas con él con una relativa frecuencia. ¿Cómo te ha explicado el que se haya caído el abogado? Pues ¿te ha dado alguna explicación de eso? Sí, sí. A él es el abogado que tenía desde el principio y bueno, pues él no estaba muy contento con la defensa porque no ganaba recursos, dice que tenía un poco de limitaciones a la hora de usar las nuevas tecnologías, que no se preparaban las declaraciones juntos, entonces tú imagínate ir a un interrogatorio sin antes haberte preparado con tu abogado un interrogatorio de estas características. Luego también él le decía que había que pactar con la Fiscalía, reconocer los delitos, él no quería porque decía que no había
pruebas, luego le recomendó lo de renunciar al acta, él precisamente no quería renunciar a este acta porque decía que era su seguro de vida y lo es su seguro de vida y su sueldo. Y bueno, y también con las filtraciones a los medios de comunicación, con uno publicando que se reúne a las espaldas, con el otro publicando lo del pacto o que está a punto de renunciar a su acta cuando no es lo que quería él como diputado, pues dinamitado. O sea, que no ha sido un subterfugio dilatorio. No, Perdón. bueno, o sea, Director. también les venía muy bien, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que Sí, tiene yo creo que un poco, bastante- pueden ser las dos cosas, Primero ¿no? decía el Las dos. magistrado, Pueden ser las dos cosas. ingenuidad, habla de ingenuidad. Yo creo que algo cutre, porque una estrategia procesal de defensa tiene que tener una coherencia interna. Y hombre, con 48 horas, con 30, con 24, no se renuncia al abogado. Y se dice, bueno, estoy pensando... Sí, que se podía haber dado cuenta solicitar la antes, ¿no? designación Podía haber dado a cuenta través de la antes. justicia gratuita. Hombre, algo de estrategia dilatoria sí que es. Y desde luego es una coordinación, un disparate. Es decir, porque eso genera en el jugador, indudablemente, en el juez de instructor, Pues Irene Tavera, gracias por venir a vernos. Ha sido un lujo recibirte en el Cascabel. Hasta pronto.